Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Todavía no termina el año y ya se vislumbran grandes desafíos para la escena económica del 2025. De entrada, un declive muy claro de la actividad económica, por lo que el PIB va a volver a avanzar lentamente. El presupuesto 2025 presentado por la Secretaría de Hacienda pues no convenció porque su horizonte macro es más optimista que el que manejan los expertos. No habrá mucho presupuesto para infraestructura y rubros nodales fueron sacrificados por la obligada necesidad de reducir el déficit público. También está la revisión del TEMEC, que con Donald Trump en la Casa Blanca podría ser algo más que eso. Y esta noche nuestro invitado es Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. ¿Qué se requiere para que el país camine más a prisa? ¿Cuál es el horizonte del TEMEC al iniciar los primeros contactos, quizá en febrero? Te invito a que nos acompañe. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias, Víctor. Bueno, Víctor, pues está terminando el año. El escenario para el próximo 2025 no se ve nada sencillo. Ya se entregó el presupuesto, no gustó demasiado. ¿Cómo ves el panorama para el próximo año para la economía mexicana, Víctor? Yo te diría que hay dos retos importantes. Uno es en la parte fiscal, ya con el presupuesto, reducir el déficit de 6% a 3.9%, 4%. Es un gran reto, es una meta ambiciosa y ojalá se logre, aunque sacrifiquemos un poco el crecimiento, porque no es muy compatible un recorte fuerte de presupuesto con un crecimiento dinámico. Entonces, uno de los dos, lo más probable es que no se dé, y desde el punto de vista personal yo te diría, hay que estabilizar primero las finanzas públicas y lograr esa meta de déficit menor a 4. Sí, más o menos el crecimiento que programó la Secretaría de Hacienda me parece que es demasiado optimista, 2.3. Y entiendo, Víctor, que pues ustedes ahí en el IMEF están en otra tesitura, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que traen ustedes para el 2025? 1%. 1%, o sea, muy en línea con el mercado. O sea, por eso 2.3, 1, pero como dices, pues la prioridad tiene que ser el tema de las finanzas públicas, el reducir el déficit fiscal para que al final de cuentas pues esto no impacte más el costo financiero, ¿no? Correcto, correcto. Es muy importante porque solamente tenemos un año para poder lograrlo. Ya si se extiende a 2 años, entonces ya viene un ciclo negativo de degradaciones crediticias y entonces se nos encarece el dinero y los plazos se acortan en las emisiones nuevas, ¿no? ¿Crees que sí sea posible llevar el déficit a esos niveles que están planteados en el presupuesto? Ojalá y sí se pueda. Depende del compromiso que tenga el gobierno. Hay 2 rubros donde se tiene que cortar, que son los que más crecieron. Uno es inversión física, que ya empezaron los recortes. Los números de septiembre ya muestran una caída de 11%. Y la otra son las transferencias y los subsidios, que si bien en el presupuesto vienen rubros nuevos, como las pensiones para las mujeres de 60 a 64, son crecimientos mucho más moderados de lo que se tenía antes. Ahora, un gran problema es que, pues, otra vez, otro año sin crecimiento importante en temas nodales como es la infraestructura, ¿no? Hay temas como el agua, temas como carreteras, temas como el construir escuelas, construir presas. Muchos de estos temas, pues al final de cuentas se posponen por otro año, ¿no? Y lo vemos en las carreteras, en la autopista Querétaro, ya hay baches. Terrible. Entonces, es un tema que va a estar afectando no solamente la vida de las personas como tú y yo que podemos tener un auto, sino también del transporte de mercancía, porque tener hoyos en las carreteras alenta los tiempos de logística y daña a los autobuses, ¿no? Ahora, Víctor, las calificadoras, ¿cómo ves? ¿Puede México mantener su nota de las calificadoras que bajan, que todavía no se la han reducido? Fitch ya lo hizo. Recientemente Moody's bajó la perspectiva. Falta Standard & Poor's. ¿Cómo ves tú el panorama con las calificadoras y la nota de México? Arrancaba con 2 temas y el primero era el fiscal. El segundo es la negociación del Tratado de Libre Comercio y la dinámica de inversión, ¿no? Hoy la inversión extranjera directa está en niveles mínimos. Estamos en menos de $1,000 millones a junio. Están por anunciar el de septiembre. Decían que a lo mejor son 2,000 millones. Pero si te pones a pensar, 2, 3 mil millones de dólares de inversión extranjera nueva.
Sí, esa es la buena, Sí, ¿no? porque esa es la buena. Cuando en promedio tienes 12, 14 mil millones de dólares al año, pues no es nada, es una caída de 75%. Y Estados Unidos lo más probable es que empiece su postura inicial con decir no renuevo el tratado. El panorama entonces se ve para el tratado bastante complicado, ¿no, Víctor? Se ve complicado y yo creo que a final de cuentas vamos a tener uno. Quizás sea uno bilateral con Estados Unidos y quizás otro bilateral con Canadá. No es lo ideal para México, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. No hemos sido buenos socios comerciales, nos hemos portado mal como socio comercial y además estas reformas atentan con los tratados que tenemos existentemente. Entonces va a tener que haber cambios y vamos a tener nosotros que pagar la consecuencia de estas acciones en los últimos 2 años. O sea, esta política pública controvertida que hemos visto en los últimos años, en la parte de energía, ahora pues la desaparición de los órganos autónomos, el tema del maíz transgénico, en fin, cantidad de cambios que se han dado, pues, no los ven bien los inversionistas, ¿verdad? Cuando no hay confianza, no hay inversión, y ya lo estamos viendo desde ahora. El año pasado hubo 5,000 millones de dólares de inversión extranjera nueva, este año vamos en menos de 1,000, y lo más probable es que no haya nada de inversión nueva o muy pequeña de aquí a que se resuelva el Tratado de Libre Comercio. La reforma judicial fue muy, digamos, fue perjudicial, ¿verdad? En el escenario de lo que son las relaciones con los inversionistas, la relación con aquellos que pueden invertir en nuestro país y la relación con nuestros dos socios comerciales, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hay más de 20 proyectos eólicos que se les dio permiso de construcción, pero no se les ha dado permiso de arranque. Esos están en litigio. Entonces eso lo único que causa es un miedo a seguir invirtiendo en México porque puede haber cambios a última hora por parte del gobierno y no va a haber medio de defensa. Sí, creo que esta parte de la reforma judicial se advirtió, se dijo, pero es un tema ideológico y al final de cuentas pues, se siguió adelante y creo que va a tener sus consecuencias en la inversión, ¿no? Y ya la estamos pagando. Ya la estamos pagando, Sí. ¿no? Sí. Ahora, Víctor, el escenario se cierra con el tema pues, de lo que es el entorno global, ¿no? Que es bastante malo para el 2025. ¿Cómo ves el tema de la inflación? ¿Cómo ves el tema de las tasas de interés, que son dos otros temas que están en el mundo y que están en nuestro país y que inciden en el panorama económico? Pues muy difícil, porque si tú ves los conflictos que se tienen hoy día y que están alterando las líneas de logística del movimiento de productos en todo el planeta, eso tiende a encarecerlos más. Entonces es una lucha persistente contra la inflación. La sequía, la deforestación masiva que hemos tenido en México ha hecho peor esta sequía que se tiene a nivel global, y entonces vamos a tener que estar importando más alimentos de los que importábamos antes, que va a haber más demanda por ellos, entonces los precios van a estar altos. Y tercero, vamos a tener una incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio que va a estar reduciendo la inversión, los flujos no van a llegar tan rápido y va a haber presión sobre las tasas desde el tipo de cambio. Entonces, se ve complicado que se pueda bajar. Quizás pueda bajar Banco de México un cuartito de punto aquí, un cuartito de punto allá, pero bajarlo ya a niveles de 6-7%, como es la trayectoria histórica, yo creo que va a ser muy complicado hacerlo en los siguientes 3 o 4 años. Sí, para el próximo año, ¿en qué nivel ves la inflación y las tasas, Víctor? Estamos esperando un poco menos de 4%, pero... Para la inflación. Para la inflación, pero es bien complicado anticiparlo en este momento. Hay muchos factores que se están moviendo al mismo tiempo y bien podría salir un poco más alta, ¿no? Igual las tasas de interés, aunque se estén pronosticando hoy en 8%, 8,5%, pues hay muchos elementos que pudieran determinar que la tasa sea más alta a final del día. Sí, digamos que la tasa, por lo que recuerdo, la mayoría de los analistas la visualizan sobre 8, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, para el año que entra. Para el año que entra, en el caso de México, lo ideal ¿no? sería que llegara en algún momento en el rango de 6 a 7. Ahora, Estados Unidos, Víctor, que es nuestro motor, ¿cómo ves el panorama para el próximo año de Estados Unidos? Y lo digo porque exportamos el 80% de nuestro comercio, más allá de lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio, pues ese flujo va a continuar de alguna manera. Pero ¿cómo lo ves el panorama de nuestro socio? Bueno, eso es un punto positivo porque ahora con las políticas que va a traer Trump, lo más seguro es que sean
para desarrollar la industria y la actividad económica en Estados Unidos, y con una reducción en el flujo migratorio, pues van a subir más los salarios, entonces va a haber más consumo. Y lo estás viendo con el tipo de cambio del dólar contra todas las demás monedas. Vamos a tener una economía de Estados Unidos muy fuerte y muy dinámica por los siguientes años, con un dólar muy fuerte también, que debilita todas las monedas del mundo, entre ellas la nuestra. Sí, de hecho esa es otra de las variables, ¿no, Víctor? El tipo de cambio que se ha movido precisamente por lo que hablamos de las políticas públicas que han generado incertidumbre, pues ya estamos arribita del 20, cercanos a los linderos del 21. Creo que hay algunos analistas internacionales que han visualizado que el tipo de cambio pudiera llegar a 22. ¿Tú cómo lo sientes? Si Estados Unidos empieza con una amenaza de aranceles de 10%, lo vamos a absorber y eso te le lleva a 22. Si empieza con 20%, lo más probable es que el peso se deprecie 20% y vamos a estar entre 24 y 25. Si arrancan con la premisa de que no firmo el Tratado de Libre Comercio, que es lo más cómodo para ellos, entonces puede ser más arriba. El otro factor que va a incidir en el tipo de cambio es el grado de inversión. Si perdemos el grado de inversión en 2026, juntándose con el Tratado de Libre Comercio, entonces sí tenemos una situación como que la que vio Brasil en 2016, en donde su real brasileño se depreció en un 80%. Ahora, hay quien dice, el gobierno dice, no va a pasar nada, nos necesita Estados Unidos, vamos a seguir con el tratado. ¿Ves esa cuestión, digamos, entendible, esa posición? No nos confiemos, Alberto, porque si marca la salida del Tratado de Libre Comercio por parte de México, hay un periodo de 10 años. 10 años. En donde va a amortiguar ese golpe para la cadena de suministro americana en lo que reconstruyen otra. Entonces, todo el mundo va a pagar el precio, pero ellos lo van a pagar mucho menos de lo que nosotros lo vamos a pagar, porque para nosotros desde el primer día ya no va a haber inversión. Y empresas como Ford, GM van a empezar a construir otras plantas en otros lados y ese periodo de espera les va a amortiguar el golpe para ellos. Sí, porque hay quien piensa, dice, no, cortan el Tratado de Libre Comercio y ya, no pueden, no, pues Estados Unidos, ¿qué va a hacer? No, es que hay un periodo, eso se nos olvida, hay un periodo en el acuerdo comercial actual de 10 años para salirlo y desmantelarlo, entonces pues, es un periodo bastante cómodo para Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros estamos en una posición sumamente vulnerable. Bueno, ahí está. Un escenario complejo, muchas variables en la mesa. Te agradezco mucho, Víctor. Gracias por invitarme. Es un placer tener un conocedor como Víctor Manuel Herrera. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. Sí, en efecto, el 2025 no se ve nada fácil. De hecho, tampoco el mundo va a crecer lo que se necesita por la efervescencia que hay en el panorama. Hay que agregar también el factor de la inflación que todavía no se disipa del todo. Y ya ni hablar del precio del dinero que seguirá caro. Como quiera, imposible bajar la guardia, máximo el cúmulo de rezagos y oportunidades que hay en el país. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.